¿Cuántos años tienes? ¿Todavía no tienes hijos? ¿Cuánto ganas? Es muy común que recibamos preguntas sin sentido, que nos paralizan y nos dejan sin saber qué decir. Y queremos responderle a esa persona, cortar ese tema, pero hacerlo todo de una manera elegante y educada. En este video aprenderás cómo hacerlo y más. Hola, ¿cómo estás? Soy Juliana Santiago, consultora especialista en etiqueta y comportamiento. Y en el video de hoy vamos a conversar más sobre cómo responder preguntas sin sentido de una forma educada y elegante. Te voy a dar algunos recursos para que puedas salir de este tipo de situación. Responder de una forma educada, firme, pero también que te sientas bien con la respuesta que le das a la otra persona. Muchas veces debemos responder, pero también de una manera en la que nosotras sentimos que no fuimos groseras, que fuimos educadas, que fuimos cordiales con la persona, pero también que ese asunto ya está cerrado. Y sí logramos ponerle un límite a la otra persona, ¿verdad? Sin dejar que la otra persona sobrepase el límite de la intimidad y nos ponga en situaciones extremadamente delicadas. Entonces, como me lo pidieron mucho, les voy a explicar cómo hacer esto de una manera elegante. El primer punto es evaluar si vale la pena responder la pregunta. No toda pregunta necesita una respuesta, así que puedes pensar si realmente vale la pena responder esa pregunta. Por ejemplo, si alguien me pregunta, digamos, Juliana, ¿cuánto gana tu esposo? Así puedo responder. Esa se la voy a dejar a tu imaginación. Siempre que quieras salirte de una situación, también llevar tu respuesta hacia el lado del humor es un camino muy seguro. No siempre tienes que responder todas las preguntas, ¿ok? Recuerda siempre esto. Entonces, cada vez que alguien te haga una pregunta, no siempre la persona necesita tener una respuesta. Puedes reírte, decir, tienes curiosidad, ¿verdad? Y también puedes terminar ese tema ahí, ¿me entendieron? Otro punto también es que intentes usar una expresión facial y corporal. También trabajar el lenguaje corporal a tu favor. Entonces, lo que yo recomiendo es no pongas una expresión facial de enojo, aunque realmente te hayas enojado. Sé que es difícil, sé que es complicado y al principio muchas veces es natural que no estés entrenada para controlar un poco tus expresiones faciales. Cuando alguien hace algo que no te gusta o trae un tema y un asunto del que no quieres hablar en ese momento. Lo sé, eso es normal. Nuestras expresiones faciales son una reacción de lo que sentimos, pero con el tiempo, si empiezas a trabajar eso dentro de ti, empiezas a dominar tus expresiones faciales y la reacción de tu lenguaje no verbal. Entonces, una sonrisa, aunque sea una sonrisa que estás ahí aguantando para no pelear con la persona, es un camino muy asertivo. Así que trata siempre de trabajar una comunicación no verbal positiva. Mira a la persona, sonríe. Intenta mantener incluso tus expresiones de una forma más tranquila y ligera, sin cambiar mucho tu semblante, porque eso hará que la respuesta que elijas dar a la otra persona, incluso si puede parecer un corte sobre ese tema, sobre ese asunto del que no deseas hablar, si viene acompañada de una expresión facial, una expresión no verbal positiva, todo eso se suaviza. Por ejemplo, si la persona me pregunta así, no, Juliana, ¿no deseas tener otro hijo? ¿Solo dos? ¿Por qué no tienes más? Entonces yo digo, mira, estoy viviendo el ahora y me encanta vivir el presente. Entonces, así, cuando pongo esa expresión positiva, el contacto visual, la sonrisa, eso permite una comunicación más ligera y sutil, incluso con un toque de humor mencionado antes. Vean que es muy diferente cuando hablo así. Ah, estamos viviendo así ahora, lo estoy viviendo justo ahora. Y pues mañana no sé si voy a tener otro hijo. No. ¿Ves que es una comunicación no verbal completamente diferente? Hasta mi tono de voz cambia. Entonces, todo eso va a influir para que te vaya bien. Y tu respuesta, aunque sea una respuesta para cerrar el tema, dando ese corte, no será vista como una forma descortés.
Ahora, si crees que la persona está insistiendo demasiado, siempre está trayendo temas incómodos o ya te ha hecho preguntas incómodas más de una vez y eso te hace sentir extremadamente incómoda, una respuesta diplomática cambiando de tema puede ser una opción. La persona va a notar que no quieres hablar sobre ese tema, va a notar que cambiaste de tema y en el fondo va a sentir que quien se equivocó fue ella. Por ejemplo, si alguien me pregunta, Juliana, ¿no piensas tener hijos? Suponiendo que no tengo ninguno. Tengo 2 hijas, por si no lo sabes, pero supongamos que no tuviera ningún hijo. La persona pregunta, Juliana, ¿no quieres tener hijos? Entonces, ese es un tema algo personal, pero no tengo muchas ganas de hablar de eso. Pero cuéntame, ¿cómo fue tu viaje? ¿Cómo está tu mamá? Entonces, así, cuando saco otro tema para la persona, saco otro hilo de conversación, la persona se da cuenta de que, híjole, me fue mal ahí. Terminé comentando algo que no fue interesante, algo que no fue válido ahí para esa persona. Entonces, probablemente ya no va a tocar el tema contigo la próxima vez, ¿ok? Pero sé que ese tipo de comentario depende mucho de la personalidad de cada quien. Ahora, si crees que, por ejemplo, puedes responder algo así como, ese es un tema muy delicado. Y sacar un tema relacionado puede hacer que demuestres que estás molesta. Si tienes cierta inseguridad, usa el consejo anterior de intentar mantener una expresión no verbal más positiva, más abierta. Porque así, cada vez que respondas, incluso cerrando ese tema o diciendo que es algo personal, las personas no van a pensar que estás siendo grosera. Por ejemplo, lo voy a repetir, entonces lo voy a repetir. Aquí, la persona me pregunta, Juliana, ¿no piensas tener hijos? ¿Aún no tienes hijos ni planeas tenerlos? Ay, amiga, vamos a cambiar de tema. Ese es un tema medio personal. Cuéntame, ¿cómo te fue en tu viaje? Quiero saber, hablemos de algo más. Entonces, ya cambié de tema usando una expresión no verbal positiva, un tono de voz vibrante. Eso también me ayuda a traer una comunicación más positiva a mi conversación y también puedo salir de una manera elegante, responder de una manera genérica, de forma asertiva, pero más general, también es un excelente camino. Muchas veces tenemos una personalidad o dependiendo de la pregunta, también sentimos la necesidad de responder. Entonces puedes responder de una manera más general, pero responde de forma breve. Por ejemplo, te preguntan, ¿cuánto ganas? Y tú, prefiero no entrar en detalles, pero estoy feliz con la cantidad que he estado ganando en este momento. Listo. Entonces creo que ese es un buen camino y funciona muy bien. Así que le respondes a la persona, solo que de una forma más general. No sigues con el tema ahí, no hablas demasiado sobre tu trabajo. El humor, como ya mencioné antes, es un excelente camino, solo que antes terminé mencionando más sobre el humor. En la forma en que hablas, en la entonación, en la manera en que pones el tono de esa conversación. La persona viene con un tema más delicado y tú respondes con un toque de humor. Entonces, ese es un camino muy interesante, ¿verdad? Responde con humor para hacerlo más ligero, pero igual puedes responder normalmente. Con humor a la persona. Por ejemplo, la persona puede preguntarte, ¿en serio todavía no te has casado hasta hoy? Entonces puedes decir, no me he casado, puedes creer que hay una fila enorme. Está aquí para que yo los entreviste, pero sigo haciendo entrevistas. Cuando elija a alguien, te aviso. Se acabó el tema. Entonces, no solo puedes poner un tono de voz más divertido, poner una sonrisa en el rostro, buscar esa comunicación más humorística, sino también dar una respuesta graciosa. También puede ser un buen camino. Y si te gustan los contenidos ligeros en los que aprendes de una manera fácil, didáctica y con buen humor, también. Suscríbete aquí al canal para más contenidos como este. Comenta aquí también qué videos te gustaría ver en el canal. Este tema, de hecho, fue una sugerencia de ustedes, así que comenta aquí qué te gustaría ver en el canal, etiqueta y protocolo. Acompáñame también en las redes sociales, que me va a encantar recibirte. Un consejo que también quería darte es que yo creo que es lo siguiente. Tienes derecho a no responder. Y además, hablando sobre formas de responder, necesitamos señalar aquí que tienes derecho a no responder. A veces, cuando te hacen una pregunta,
puede herirte o hacerte sentir mal. Es importante que la otra persona entienda que cruzó el límite y no quieres hablar de ese tema. Entonces puedes dejar claro, incluso a través de tu comunicación no verbal, que ese es un tema del que no deseas hablar en ese momento. Entonces la persona insiste, ¿o por qué no tienes hijos? Pero ya llevas mucho tiempo intentando embarazarte, no puedes tener hijos y eso te pone muy triste. Puedes decir, no quiero hablar de eso y punto. Y entonces la persona se va a dar cuenta de que se pasó de la raya y probablemente no va a repetir eso contigo. Y es curioso en ese punto que si la persona se da cuenta de que cometió un error, va a decir algo como, ay, perdón y todo eso. Entonces tú dices, no, está bien. Y ahí ya enlazas con otro tema usando los consejos que ya di aquí a lo largo del video. Ahora, para que podamos atar todo esto, usar respuestas, tener respuestas preparadas te ayuda mucho. Entonces, si sabes que hay algún tema sobre el que las personas hablan contigo y ese tema te lastima, ya piensa en algunas respuestas que puedan ser estandarizadas para ti y respuestas que ya están ahí, listas para que puedas responder rápido. Eso te va a ayudar mucho. Usa frases comodín, por ejemplo. Vaya, eres muy curiosa, ¿eh? O, no quería hablar de eso, mejor cambiemos de tema. Estoy resolviendo eso a mi tiempo. Son decisiones muy personales, ¿sabes? Entonces, ten respuestas preparadas para ti, que eso te va a ayudar mucho, ¿ok? Y cuando vayas a conocer a alguien, ten mucho cuidado con las preguntas que le haces a una persona en ese primer momento. Ella puede estar pasando por un momento difícil, un momento delicado. Y muchas veces terminamos sobrepasando el límite de la intimidad, de la amistad con alguien o incluso el límite de la relación con esa persona sin siquiera darnos cuenta. Por eso cuando conocemos a alguien es fundamental que pensemos en algunos puntos que van a hacer toda la diferencia para nuestra comunicación y para que seamos interpretados de forma elegante y positiva. Y ya hice un video sobre eso, lo voy a dejar aquí al lado para que lo veas enseguida.